Hola, bueno, gracias Israel del pasado y ahora sí vamos a ver la parte de la guía interactiva del Exani, específicamente del área de inglés, ustedes ya saben. Vamos a ver la pregunta número 6 y dice, What is the purpose of the message? Entonces, bueno, en este caso, este tipo de preguntas de propósito ya la habíamos visto anteriormente y con esto se dan cuenta que puede ser una pregunta que venga pues bastantito porque usualmente todo lo que, la respuesta más bien viene en el texto, así que es muy importante que ustedes vayan con esa mentalidad y ojalá les toquen de este tipo de preguntas con textos no complejos, que usualmente son muy sencillos. Vamos a empezar entonces con lo que dice el texto. Dice, from Ivan Purvis to Dr. James Reeves. O Reeves. Bueno, en este caso nos damos cuenta, para empezar, que es como un tipo de correo electrónico o algo así, porque dice que es de Ivan Purvis, from Ivan Purvis to o para Dr. James Reeves. Entonces, bueno, en este caso tenemos que tener la mentalidad que vamos a leer un tipo de correo. Posiblemente aquí el lenguaje va a ser un lenguaje más simple, porque pues es como una conversación coloquial. Entonces nos dice, Dear Dr. Reeves, o sea, querido Dr. Reeves. Entonces, si es como un correo aquí, confirmamos que seguramente es un correo. Porque es el saludo, ¿no? I have called, I have called you. Yo he llamado, yo más bien, yo te he llamado several times, but nobody has answered the phone. Entonces nos dice, yo te he llamado varias veces, several times más bien, but nobody has, pero nadie ha answered the phone. Nadie ha respondido o contestado el teléfono. Okay, entonces vemos que aquí ya le llamó, pero nadie contestó y ya le llamó varias veces. Dice, I have been, yo he estado feeling sick. Yo he estado sintiendo enfermo, ¿no? Algo así. Ahí saben que vamos a hacer como una conexión con lo que sabemos. Entonces yo me he estado sintiendo enfermo for 3 days, por 3 días. Y luego nos dice, my head, saben que my head se referiría a mi cabeza, hurts, o sea, duele. Cuando veamos esto directamente es duele. And I cough, o sea, yo toso a lot, un montón o mucho. Yo toso mucho. Me duele mi cabeza y toso mucho. Would you, bueno, en este caso sería diferente, pero bueno, es como, would you please tell me when I can see you in your clinic? Entonces nos dice, ¿podrías decirme por favor cuándo, when I can see, yo puedo verte, I can see you, verte in your clinic, en tu clínica o en su clínica? Y al final nos dice, regards, Iván Purvis, o sea, saludos, de Iván Purvis. Y bueno, tenemos 4 opciones como siempre. Vamos a ir leyendo cada una y vamos a empezar con la opción A. Nos dice, complain about the doctor's absence. En este caso ya habíamos visto que complain era como quejarse o queja. Si se dan cuenta, muchas veces se repite vocabulario, así que por eso es importante que ustedes sepan qué van diciendo las palabras, porque puede que varias preguntas compartan palabras en común que son clave para entender todo. En este caso sabemos que complain se refiere a una queja, quejarse sobre, en este caso, complain about the doctor's absence. Quejarse sobre, y bueno, aquí descartamos de inmediato, ni siquiera ya tenemos como terminar que leerla, porque finalmente sabemos que pues, no, o sea, no es una queja. Desde el principio vimos que no es una queja, entonces cuando veamos complain, ya sabemos que no es. Después vamos con la B, que dice make an appointment with the doctor. En este caso dice hacer an appointment, una cita with the doctor. Entonces, hacer una cita con el doctor. Puede ser, es cierto, puede que estemos como haciendo una cita, lo vamos a dejar como una opción, porque al final nos da una clave, dice, dime cuándo te puedo ver en tu clínica o en su clínica. Entonces, es cierto que aquí puede ser como para quedar ya en una cita directa, ¿no? Bueno, la opción C nos dice describe symptoms of an illness, que en este caso nos dice describir los síntomas de una enfermedad. Bueno, en este caso, pues no tanto, solo nos dice que le duele la cabeza y que tiene tos, y ya. Entonces aquí, si el texto se refiriera, o si el propósito del texto fuera
Eso, pues nos diría más datos, nos diría la fiebre, bueno, más bien, o sea, qué temperatura tiene, que seguramente sería fiebre, ¿no? Nos diría, o sea, que no ha dormido bien, que no tiene hambre, etcétera. Entonces vemos que aquí solamente nos dice dos síntomas y pues como que no lo vemos como un propósito, ¿no? La letra D dice ask for medical advice. Advice, perdón. Es que siempre me confunden este tipo de terminaciones con vice, pero bueno, en este caso se pronuncia como advice. Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Que nos dice ask, o sea, preguntar for medical advice, preguntar por un consejo médico, pero pues tampoco, en ningún momento está diciendo qué me recomiendas, qué me puedo tomar, qué puedo hacer mientras te voy a ver, nada. No se automedican, eso es una recomendación, pero en ningún momento aquí nos está diciendo nada sobre un consejo, así que la descartamos y bueno, si nos damos cuenta que es lo que realmente fue sucediendo, cuáles fuimos descartando, descartamos la A, esta sí dijimos que no. También descartamos la C porque no describía completamente los síntomas. Descartamos la D porque no hay como tal un consejo. Y la única que nos queda, y con toda razón porque dice cuándo te veo, o sea que hay que concretar en algo, es la opción B. Ay, quedó más abajo, lo siento amigos, no calculo bien esto. Pero bueno, vimos que es completamente la B y de esa creo que no hay nada de duda. Así que vamos a pasar con la 7. En este caso cambia ya la pregunta, ya no tenemos cuál es el propósito, más bien vamos a tener una conversación y de ahí vamos a ver qué nos pide. Dice, which sentence describes an action that happens at the same time that the conversation? Entonces la pregunta nos dice, ¿cuál frase o cuál oración, sentence, sabemos que es frase o oración, which, ya sabemos que es cuál, o sea, ¿cuál frase describe an action, una acción, that happens, que ocurre, que sucede, at the same time, al mismo tiempo, that the conversation, que la conversación? Entonces esto es igual algo muy sencillo, solo tenemos que identificar en dónde de esta conversación se describe otra situación que está ocurriendo en ese momento. Así que vamos a ir leyendo, dice Justin. Hello, Mrs. Wilson. Cuando veamos MRS, ustedes saben que MR, o sea, si nosotros viéramos, eso es como una cosa no muy importante, pero si vemos esto, por ejemplo, MR, sabemos que se refiere a Mr., ¿no? Señor. En este caso, cuando vemos MRS, que la tenemos justo por aquí, bueno, ahí estaba, no le calculo, lo siento, pero bueno, cuando vemos MRS nos referimos a Mrs., o sea, señora. Entonces, Justin dice, hola, Mrs. Wilson, hola, señora Wilson, can I speak to Tom, please? Entonces dice, can I speak to Tom? ¿Puedo hablar con Tom, por favor? Entonces esto sonaría como que están en una conversación ellos dos, ¿no? ¿Puedo hablar con Tom? Y bueno, el please, pues por favor. Después, la Mrs. Wilson, la señora Wilson, dice, he isn't at home. Aquí vemos como que ya nos meten otra cosa que son las contracciones. Cuando vemos ISNT, que es, si no lo identifican es ISNT, lleva a veces esto, que es creo que un apóstrofe, creo, no me acuerdo. Pero bueno, esto básicamente es lo mismo a que si nosotros pusiéramos is not. Solo que por eso está como de alguna manera simplificado o en contracción, porque dice isn't, pero es is not. Entonces, he is not o isn't at home. Él no está en casa. Entonces, otra vez, bueno, se los voy a volver a poner para que esto sí lo entiendan porque es importante. Is not. Entonces, aquí el is, pues es, ¿no? Pero sabemos que tenemos que también hacer las combinaciones necesarias para que las palabras tengan sentido. Entonces, no está. Sabemos que is puede tomar tanto de, o sea, de es a estar, ¿no? Entonces, en este caso, no está. Is not. No está. Esto sí tiene que quedar súper claro. He is not at home. Él no está en la casa. His, aquí otra vez tenemos otra contracción. Aquí este texto va a ser como al parecer de muchas contracciones, pero dice he is. También a veces puede llevar esto aquí arriba. Y es lo mismo, he is, en este caso, si nosotros escribiéramos esto, he is, he is. Solo que como ven, fue también una contracción. Entonces, bueno, en este caso nos diría, él está, he is, at Jay's house. Entonces, bueno, en este caso hay otra contracción en donde dice Jay's, ya que nosotros sabemos que cuando tenemos esto,
bueno, en este caso faltan como las comitas arriba, que creo que se llaman apóstrofes, así como Jace. Quiere decir el de Jace o la de Jace. En este caso estaríamos hablando de la casa de Jace, porque nos dice at Jace house, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy sencillo de que recuerden que es como una marca de propiedad. De su casa podría ser Jace Dog, Jace Food, la comida de Jace, el perro de Jay, etc. Entonces dice, él está en la casa de Jay. Right now, justo ahora, they are studying for an exam. Entonces, bueno, aquí nos dice, they are studying, ellos están estudiando para un examen. Y bueno, ya. Luego dice, you should call him on his cell phone. Tú deberías llamarlo, le está dando un consejo. You should, deberías. En el ejercicio anterior vimos will you, pero en este caso es you should. De tú deberías llamarlo a su celular o on his cell phone. Y Justin le dice, I did, o sea, yo lo hice, but they didn't answer. Entonces, pero él no contestó, no respondió. Sabemos que aquí tenemos el didn't, eh, y al tener esto, pues nos habla de este tiempo, ¿no? De que ya lo hizo, pero no le contestó. Didn't answer, no, ya lo hice y no me contestó. Eh, bueno, después dice Mrs. Wilson, do you want Jay's home, perdón, number? ¿Quieres el número de la casa de Jay? Y Justin le dice que sí, sí, por favor. Mrs. Wilson le da el número y Justin le dice gracias, thank you, Mrs. Wilson. Entonces, bueno, nos dice que cuál eh, frase o cuál oración describe una acción que está sucediendo, that happens, que ocurre al mismo tiempo que la conversación. Entonces, nos da las opciones. La letra A nos dice que está en la 1. Vemos que en la 1 dice, hello, Mrs. Wilson, can I speak to Tom, please? Pues aquí solamente vemos como el saludo, que le pide hablar con Tom y ya. Entonces no vemos como otra cosa que está ocurriendo a la par. Es muy importante que ustedes solo se centren en lo que dice el texto, porque si se ponen a imaginar y a indagar, pues obviamente las posibilidades aumentan. Entonces aquí solo apéguense a lo que viene en el texto, no más. Luego la B nos dice que está en la frase 2 y la frase 2 la marca desde Mrs. Wilson hasta exam. Vamos a leerla, dice Mrs. Wilson, he is not at home, he is at Jay's house. Right now they are studying for an exam. Entonces aquí tenemos una clave también donde dice right now, justo ahora. Entonces quiere decir que mientras la señora Wilson y Justin están hablando por teléfono, justo en ese momento, su hijo, al parecer, que sería Tom, está estudiando en la casa de Jay para el examen que tienen. Entonces aquí sí vemos que mientras ellos están hablando, Tom y Jay están estudiando. Así que aquí sí se cumple lo que nos pide la pregunta como tal. Vamos a descartar las demás. La C nos dice que está en la 3 y nos dice, you should call him his cell phone. Tú deberías llamarlo a su celular. Entonces, en este caso, pues no, tampoco no nos dice que está ocurriendo otra cosa. Entonces, no. La D dice que está en la frase 4 y la frase 4 es Mrs. Wilson. Do you want this home number? Aquí tampoco no hay nada que nos indique que está ocurriendo otra cosa en ese momento. Así que queda descartada. Y vamos a hacer otra vez descartar las cosas. La 1 ya quedamos que no. La 3 ya quedamos que no, que es la C. Y la 4 en este caso tampoco fue. Así que la opción correcta va a ser la B. Uy, es que esta cosa no sé de verdad. Va a ser la B en la frase 2. Ahí es donde se encuentra la respuesta correcta. Ya vimos por qué, porque tenemos right now, que nos indica en este justo momento, y también tenemos el verbo studying, que nos dice estudiando. O sea, en ese momento están estudiando. Está en ese instante. Así que esto es muy importante que ustedes lo comprendan porque es algo básico y que estoy seguro que pueden venir no solo una, sino varias preguntas sobre esto. Igual lo de las contracciones, si ustedes las ven y no son muy buenos entendiéndolas, hagan sus apuntes, repásenlas porque la única manera en que se acuerden cuando se enfrenten a ellas es que lo repasen mucho. Y bueno, nos vemos en otro video, chicos. Espero que aprendan mucho con estos videos, hagan sus apuntes y pues sigan investigando también por su cuenta.